Mi vida es el chaufa. A este muchacho le gusta el chaufa, dice. Muy bien, muy bien. Claro. Hola Linet, gracias, muy bien, excelente, perfecto. Niurquita, apareció Niurka, al fin. Estaba por ahí escondida. Bueno chicos, atención, que este temita es clave en nuestro curso de geometría, la proporción y la semejanza. Qué bonito. Mira, para entender la semejanza, primero hay que conocer bien, ¿no? Tener la base de la proporción de segmentos. Ahora, la proporción de segmentos nos referimos a cómo se comparan las longitudes, ¿no? De dos determinados segmentos. Y cuando tú comparas dos cantidades, dice la matemática que si comparas mediante un cociente, vas a obtener un valor llamado razón. Y si otro par de longitudes tienen la misma razón que los dos primeros, lo que se establece es una proporción. Esa idea fue llevada por primera vez hacia longitudes de segmentos por el matemático griego Tales de Mileto. Es por ello que tenemos el teorema de Tales como la ley básica de las proporciones. Ahora bien, Tales lo que propone es que va a existir proporción de segmentos siempre y cuando tengas un conjunto de rectas paralelas. Yo he puesto de ejemplo 3, pero podrían ser más. Y si estas rectas son paralelas, correcto, cuando traces rectas secantes, rectas que las intersecten, como puedes ver, cada una se divide parcialmente y le colocamos longitudes a esas partes. A, B, C, D, E, F. Entonces, el aporte de Tales fue demostrar que todos ellos son proporcionales. Es decir, si tú comparas la razón de A con B, te va a dar la misma razón que C con D. Y te da la misma razón que E con F. Y así sucesivamente. Si hubieran más segmentos, siempre me va a salir una misma razón. Todo se vuelve constante. Poderosa ley de Tales. Correcto, muchachos. Pero en los problemas tipo admisión, tenga presente que el teorema de Tales se puede aplicar en formas triangulares. Así es. Así es. Por eso vamos a colocar aquí, ¿qué te parece? Aplicaciones de nuestro teorema, pero en el triángulo. Aplicaciones en el triángulo, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo podrías aplicar Tales en una figura triangular? Bueno, debes estar atento si hay situaciones con paralelas. Estamos diciendo que Tales se aplica si es que hay paralelas. Podríamos trabajarlo así, en estas dos formas. Entonces, con criterio. Si esta recta se trazó paralela a este lado del triángulo, los lados del triángulo entonces van a mantener una relación proporcional, estas partes divididas. La razón de A con B es la misma razón de M con N. ¿Capichi? Ahí está. De igual forma, si por acá tenemos que estos lados son paralelos y trazamos estos segmentos cruzados, el punto de intersección divide a cada uno en estos segmentos parciales, le ponemos longitudes y va a haber una proporción. La razón de X con Y podrá igualarla a la misma razón de P con Q. ¿Está bien? Esto sería la forma de aplicar el teorema de Tales en el triángulo. No olvidar. No olvidar. Bueno. Sigamos, muchachos. Sigamos. Vamos viendo entonces primeras aplicaciones. Recordar que este es nuestro primer teorema de las proporciones. Iremos viendo otros.
pero queremos ver cómo trabajar el teorema de Tales. Estamos en vivo y en directo desde la señal del Grupo Ciencia, desde su cuartel principal, en el local de Comas, cruce de Universitaria con Avenida México. Ajá, de Comas, el corazón del cono norte. Ajá, del Perú para el mundo, muy bien. Ajá, seguimos, chévere. Mimis, qué novedades, siempre debe tener novedades. He visto las notas, muy bien. ¿Quién fue la chica? Lucía, creo, ¿no? Lucía está por acá, debe estar, digo, supongo yo, ¿no? Muy bien. Felicitaciones, Lucía, me he enterado de tu nota, o sea, estás estudiando a conciencia, con mucho esfuerzo. Y vamos, ¿no? Hay otros chicos que también están por ahí cerca, con muy buenas notas, hay bastante expectativa, muy bien, jóvenes. Parece que hay un buen pronóstico, pero hay que mantenerse activos, constantes, porque para alcanzar esos niveles uno tiene que estar en actividad permanente, no bajar la guardia. Así que, bueno, vamos a ver, de repente tienes suerte y te viene en geometría el capítulo de proporción de segmentos, pues vamos a ver. Si te dan una preguntita así, un mapa donde hay calles o avenidas, bueno, se entiende, o por lo menos se asume, que las calles tienen que ser paralelas a menos que se diga lo contrario. Pero el mismo problema lo indica. En el texto menciona de que hay lados paralelos. Esas avenidas se consideran así. Hoy entonces tendríamos este diseño, ¿no? Y según los datos, de A hasta B hay 525 metros. En el plano de B hasta D, acá tienes 350 metros. También tienes por acá de C a E 500 metros. Entonces la distancia que va del tramo A al tramo C. Bueno, entonces acá no hay mayor análisis. Esta es una aplicación directa del teorema de Tales en el triángulo. Y decimos que se aplica a Tales justamente porque la condición es que estos lados son paralelos. Así que se va a establecer directamente la proporción. Y si tomamos en este sentido la razón de x con 500, te debe dar la misma razón de estos dos, 525 con 350. Bueno, es cuestión simplemente de realizar la operación y encontrarás el valor. A ver, ¿de cuánto estamos hablando? Niurka, ayúdame, ¿cuánto sale si operas? Ah, caramba. Ajá, excelente. Gracias, Lucero. Ya me dieron la respuesta. 750 metros. Bueno, directo, ¿no? No hay mayor problema. Parece ser que la pregunta 2 ya está un poquito más interesante. Vamos a ver. Vamos a graficar la condición. Me dan un triángulo. Con los siguientes trazos. Coloquemos los datos, a ver. Dice por acá, puntos BAP. También tenemos punto QNC, punto R. Bien, entonces, según los datos, considere que PC, la línea PC es bisectriz interior. Ah, bueno, entonces acá hay bisectriz por dato. Considere que el ángulo BN a este punto es O, pensé que era Q.
OS. Entonces lo que mide este ángulo, BNO, es igual a lo que mide el ángulo ROP. Muchachos, entonces, si a mí me dan de dato que ellos dos miden igual, ¿con eso qué me están queriendo decir? ¿Cuál es la interpretación? Para que estos ángulos midan lo mismo, estos lados tienen que ser paralelos. La conclusión es que RO es paralelo con CN, ¿cierto? Ahora, las longitudes de AP mide 4. De O a N mide 3. Entonces se pide calcular de P hasta O. Bueno, ahí están las condiciones del ejercicio. Esto se ve más interesante. Debido a que tenemos una paralela a un lado, ¿qué te parece si en este triángulo aplicamos el teorema de Tales? Por supuesto. Aplicación de Tales, pero nosotros le vamos a dar acá unas variables de referencia. Vamos a decir que esto sea un A y esta porción que sea B. Entonces aplicamos la ley de Tales en el triángulo. Podré decir que la razón de A con B, ¿con quién la vamos a igualar? ¿A qué me da igual la razón de A y B? Bueno, esa razón es igual a X sobre 3. Perfecto, X sobre 3. Ahora, hay que conseguir, de alguna manera, que se repita esta razón A entre B, dadas las condiciones. Bueno, condición, bisectriz. ¿En qué me ayuda esa bisectriz? Recuerda que la bisectriz tiene un teorema en el capítulo de congruencia, donde las distancias que se trazan salen las mismas, tanto las opuestas como las adyacentes. Mira, esta bisectriz, voy a ubicar el punto C, acá está, y desde aquí se observa que se ha trazado una perpendicular sobre este lado. Entonces, recordando ese teorema, yo trazo la perpendicular hacia el otro lado, y el teorema de la bisectriz en la congruencia me dice que estas dos distancias miden lo mismo, aunque yo no sé cuánto miden, pero miden lo mismo. Pero un momento, no solamente miden igual las opuestas, recuerde que las distancias adyacentes también lo son. Entonces la distancia adyacente que está acá, sí conozco, es la incógnita, es X. Entonces, aplicando ese teorema, diré que la otra distancia adyacente será de la misma medida X. Claro, ¿ves? Entonces, si esta distancia es X igual que esta, y si acá hay 4, ¿cuánto debe quedar acá? Una diferencia, X menos 4. Ahora, yo veo que se ha formado otro triángulo por aquí. Y en ese triángulo, estos lados son paralelos, ya que ambos son perpendiculares, entonces son paralelos. Entonces en ese triángulo también puedo aplicar el teorema de Tales. Y mira, qué casualidad, es la misma razón que se divide este lado. A entre B, ya encontramos su equivalente. El equivalente de A entre B acá sería como estos dos. A es a B como 4 a X menos 4. Y listo. Ahí se debe resolver, porque se multiplica en aspa y sería X por X menos 4 igual a 3 por 4, que es 12. Para que se cumpla esta igualdad, X es igual a 6 por 2. Entonces, oye, el X sale 6, ¿verdad? ¿Sí? Satisface 6 por 2, 12. Sí. Oye, está interesante, ¿no? ¿Te das cuenta? Muy bien. A veces se puede trabajar así, aplicando 2 veces el teorema de Tales. Correcto, muchachos. Todo bien, podemos seguir. Vamos a ver otro teorema de las proporciones. ¿Qué te parece? Hablemos ahora del teorema de la bisectriz. Sí. A ver.
interior, ¿eh? Pues, cuidado. Teorema de la bisectriz interior. Decimos lo siguiente. Si graficamos un triángulo en el cual se traza una bisectriz interior, entonces los lados y los segmentos divididos mantienen entre sí una relación proporcional. Claro, si tú divides A con B, te va a salir lo mismo que M con B. Muy bien. Pero vamos nosotros, ¿qué te parece? Un plus. Cuidado que a San Marcos y a la Pre le he visto algunos problemas de este tipo, por eso lo voy a colocar, no te vayan a sorprender. Un plus. ¿Cómo se puede medir la longitud de la bisectriz, pero de forma proporcional, sin usar métrica? Vamos a estudiar en otra clase relaciones métricas y ahí veremos que hay una métrica para medir una bisectriz, pero hay otra forma, mediante una ley proporcional. Vamos a descubrir este secreto. La bisectriz tú la puedes medir en función de los lados y del ángulo. ¿Sabías eso? ¿Cómo lo vas a plantear? Mediante la media armónica de los lados. ¿Qué cosa es la media armónica de dos lados o de dos números? Su doble producto entre la suma, increíblemente se multiplica por el coseno del ángulo dividido. No te lo puedo creer, esto es impresionante. Por favor, guardad celosamente este secreto. Te pueden dar cualquier lado y cualquier ángulo y con esta ley general obtendrás la bisectriz. Vamos a darnos un ejemplo. ¿Qué os parece? Mira, al toque se me ocurre un modelo de eco. Así nomás, ¿ah? Bebé. La clásica. Un poste se va a caer. Ahí está el poste. Está que se cae. Pero para que no se caiga, se sostiene con dos cables. Allá. Ahí está. Unos cables, a ver, este cable que mide 6 metros y el otro cable mide 4 metros. Y vamos a decir que forman ángulos, cada cable forma 30 grados con el poste. Si el poste tiene una altura h, hoy tranquilamente sale un ejercicio modelo de eco allá. ¿Qué altura tiene el poste? ¿Te das cuenta? Ah, interesante, ¿no? Oye, entonces esos cables y el poste determinan un triángulo donde el poste, su longitud sería pues, o su altura sería la bisectriz, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, tenemos método. A ver, ahora que ya lo sabes, la altura del poste es la bisectriz de ese triángulo. Doble producto entre suma, media armónica. Doble producto, 6 por 4, entre la suma, lo dejo indicado, 6 más 4, por el coseno del ángulo dividido, entonces sería coseno de 30. Estamos. Sigo. La altura es doble producto, 2 por 6 por 4 y 6 más 4 es 10. Bueno, ya se sabe que coseno de 30 tú lo tienes que saber, ¿no? Coseno de 30 es algo básico. Bueno, supongo que lo sabes. Raíz de 3 sobre 2. Se cancela este 2. 6 por 4, 24. Entre 10, 2,4.
por raíz de 3 metros. Esa sería la altura del poste. ¿Qué te parece? Cuidado con ese tipo de pregunta. Correcto, muchachos. Sí. Ahora sí, ya estás advertido. Entonces vamos con nuestro material. Pregunta número 3. Un triángulo ABC este lado mide 3, este lado mide 7. Trazamos la bisectriz interior y ubicamos por dato a M como punto medio de AC. Ya está. Precisamente nos piden calcular la longitud de ese lado AC sabiendo que entre D y M hay una unidad de longitud. Entonces, acá tenemos que trabajar pues con la ley de la bisectriz, ¿no? La razón de lados es la misma razón de los segmentos. Pero considerando que M es el punto medio, podría decir, acá, ¿no? Vamos a señalar que estas dos partes miden lo mismo. Este es un A, este es un A. Aplicación. Teorema de la bisectriz interior. La razón de los lados, que sería 3 sobre 7, te debe dar la misma razón que los segmentos divididos. Teniendo en cuenta que la bisectriz cae en este punto, los segmentos divididos serían estos dos que estoy señalando. A ver, para 3, ¿cuánto mide su segmento proporcional? Veo que es A menos 1. Ahí está. En cambio, para el lado 7, su proporcional es todo este segmento. Entonces sería A más 1. Ah, así es la cosa. Ahí está. Hemos aplicado el teorema de la bisectriz interior. Con eso vamos a encontrar el valor de A. Tenemos que operarlo. A ver. Por acá continuamos realizando la operación. 3A más 3 me sale por aquí. Y al otro lado me sale 7A menos 7. Sigo. El 7 pasa a sumar a 3. Me queda 10. 3A pasa a restar. Sería 4A. Ojo que queremos la longitud de todo el lado AC. Y el lado AC, ojo, es 2A. Lo que yo quiero es 2A. Si tengo 4A, entonces voy a dividir entre 2, pues. Cosa que voy a obtener lo pedido. 10 entre 2 es 5. 4A entre 2 es 2A. Y esto coincide con la longitud del lado AC. Tu respuesta sería 5, entonces, haciendo las operaciones. Estamos. Están preocupando estos muchachos. Estarán entendiendo. Sí. Teorema de la bisectriz interior. Ajá. Seguro. Lineta, segura, muy bien. Nadie se pierde. Todo good. Ah, caray. Muy bien. Ajá. Miss, ¿se llama Barbie? Sí. Barbie querida, qué bonito, mira, Barbie, recién. Tudo bem, Sandra me dice, tudo bem. Así se escribirá, seguro, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Let's continue. Seguimos estudiando. La geometría se va volviendo poquito a poquito cada vez más interesante, poco a poco, ¿eh?
Ahora, tenemos el siguiente gráfico. Bueno, a ver, analizando este esquema que nos da una circunferencia, pero por aquí hay un triángulo ABC inscrito. Este es centro de la circunferencia. Acá hay unas intersecciones que son puntos G, D y E. Una perpendicular y por acá es el punto M. Bien, valores numéricos, ya tengo el gráfico. Se sabe que de B a G hay 14 unidades. También conocemos que de G a D hay 8. Y de D a E hay 12. Bueno, ahí lo tienes. Esos tres se conocen. La pregunta es, ¿cuánto mide entonces el lado AE? Este segmento es la incógnita, su longitud. Estamos. Muy bien. Diremos entonces. Mira, teoría básica de la circunferencia. Del centro perpendicular va a caer en el punto medio. Teoría, ¿no? ¿Eso qué me asegura? Que esta línea es una mediatriz perpendicular por el punto medio de un segmento. Esa es una mediatriz. Entonces, debido a que la línea es mediatriz, cumple con la característica de ser perpendicular en el punto medio. Ley de la mediatriz: cualquier punto en ella equidista está a la misma distancia de los extremos del segmento. Este punto de la mediatriz veo que está a 14 unidades de este extremo. Si trazo hacia el otro extremo, voy a tener la misma distancia de 14. Pero hay un detalle. Esa mediatriz en realidad me determina una simetría completa hacia ambos lados, ¿no? Puedo decir que lo que mide este ángulo es igual a lo que mide este ángulo. Y no solo ello, lo que mide este ángulo θ también mide igual este ángulo. ¿No ves que todo es simétrico a ambos lados? Ya, ahí creo que está la clave del asunto, en esa simetría, y ahora utilizar la ley de la circunferencia, ¿no? Leyes de los arcos. Mira, este es un ángulo inscrito. Enfrente, sabes que el arco mide su doble. En otras palabras, vamos a aplicar la ley del choque y rebote en la circunferencia. El ángulo θ pasa acá su arco doble, y si acá el arco es doble, enfrente otra vez voy a tener la mitad. Por eso decimos el choque y rebote. El ángulo sale, choca y rebota, ¿no? Clásica ley de la circunferencia, el rebote del ángulo. Pero cuando hace rebotar este ángulo en la circunferencia, qué bacán. Mira lo que aparece por aquí. Un triángulo donde esta línea viene a ser bisectriz. Bisectriz. Hoy entonces aplicamos nuestro teorema de la bisectriz interior. Se debe cumplir la relación proporcional. La razón de los lados, voy a decir en este orden, la razón de x con 14. ¿Ya? Esa razón de x con 14 será la misma razón de ¿quién?
X con 14, la misma razón que estos dos segmentos divididos, que 12 con 8. ¡Qué bacán! Oye, resolviendo, encontrarás qué valores. A ver, y la respuesta es... Alessandra, ayúdame, ¿cuánto sale eso? Debe haber clave, por favor, en geometría no podemos fallar, seguimos invictos. Geometría no fallamos, misa. Hasta ahora, por favor. ¿A que no hay clave? No me asustes, ¿ah? Ah, ya, gracias Alessandra, sí hay clave entonces, 21. Listo. Ahora bien, debes tener en cuenta que no solo tienes al teorema de la bisectriz interior. En las proporciones también puedes trabajar con el teorema de la bisectriz exterior. Entonces diremos teorema de la bisectriz exterior. ¿Ya? Vamos a graficar un triángulo. Bueno, puede ser inclinado para un lado, inclinado para el otro. Ya eso es irrelevante. Que este sea mi triángulo. Bien. Si nosotros trazamos la bisectriz exterior, esta se entiende que va a intersectar a la prolongación del lado, ¿no es cierto? Claro. Si decimos que esta es la bisectriz, acá están los lados del triángulo, solo que cuando aplique el teorema, la razón de los lados nomás no se vaya a equivocar. Tenga presente que esa razón de lados, ¿ya? No es como la razón de estos dos segmentos. No. Si el segmento A empieza aquí, el lado A, su proporcional, recuerde, es toda la distancia a la intersección. En todo caso, tendría que sumar estas dos para encontrar el proporcional de A, que sería P. En cambio, si B empieza aquí, su distancia al corte es su proporcional, un Q. Sí. ¿Ya? Así se toman las medidas, ¿ah? Mucho cuidado. Veamos cómo trabajar en la pregunta número 5. Sí. Bueno, la pregunta dice, tenemos un globo. Desde ese globo se va a soltar un saquito de arena. Y cuando cae, el saquito lo hace de forma perpendicular al suelo. De tal manera que si yo tengo por acá ubicado, a ver, ¿quiénes son los puntos que ahí aparecen? Un A y un B. Está alejado a 6 y a 4 metros de esos puntos. A 6 metros de A y el saquito cae a 4 metros de B. Acá hay un ángulo que mide alfa. Este ángulo mide teta y por dato acá está la suma de los dos. Interesante, lo que piden es la medida
angular alfa. La medida angular alfa. Ajá. Bueno. ¿Cuál es la jugada acá que podemos hacer? Fíjense. Nos podemos apoyar en la teoría del triángulo, dado que tenemos de referencia estos dos ángulos. ¿Qué te parece si prolongamos este lado? Porque ¿cuál es la intención al prolongar? Encontrar al ángulo exterior, que está acá, ¿ves? El ángulo exterior, por la teoría básica, es la suma de estos dos internos, o sea, sería alfa más teta. ¿Te das cuenta? Allá. Hoy, sí, no es la suma, alfa más teta. Entonces, alfa más teta acá y alfa más teta acá. Quiere decir que respecto de este triángulo, esta línea comprobamos que es bisectriz pero exterior, ya que repite el ángulo alfa más teta. Quiere decir que le podemos aplicar nuestro teorema con respecto a los lados. Aplicación del teorema de la bisectriz exterior. Planteamos la razón de los lados. Voy a poner lado A y lado que mida B. ¿Cómo se deben tomar las medidas? A ver, la razón de A con B, hemos dicho, no es directamente 4 entre 6. Si A empieza aquí, acabamos de explicar, su proporcional es toda la distancia hasta el corte. O sea, sería 6 más 4. Su proporcional es 10. Sí. Su proporcional es 10. En cambio, B comienza aquí. Y su distancia al corte es 6. Él es su proporcional. Entonces, ahí vemos que la razón es como 10 a 6, pero le puedes sacar mitad. Ah, mitad. Hoy entonces están en la razón de 5 a 3. ¡Qué bacán! De 5 a 3 se me hace conocido. Él es como 5K y él será como 3K. Entonces es un triángulo notable. El triángulo notable de 3, 4, 5, si tu ángulo está frente al múltiplo de 3, quiere decir que ese ángulo es de 37 grados, ¿no? Lo acabamos de encontrar. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, muchachos? Seguimos. Chévere, ya ves, así se aplican las leyes de las proporciones de segmentos. Vamos con otros casos.
Listo. Vamos a ver otro teorema interesante de nuestro capítulo proporción de segmentos. ¿Qué os parece, chavalillos? Será así. Este teorema lo vamos a aplicar cuando tengamos este caso. Trazaremos líneas. Así, a ver. Pero resulta que las tres líneas pasan por un mismo punto. ¿Cómo se le debe llamar, denominar o nombrar a las líneas que tienen esta característica? Pasan todas por un mismo punto. A esas se les llama líneas. A ver. Líneas. ¿Te las sabes o no? No me digas que no te las sabes. Cuidado con los ejercicios en texto. Si las líneas pasan por un mismo punto, se les denomina líneas sebacentro, me dicen. No. A ver, otro. Líneas con secantes, tan notable. No. Me preocupo porque si le viene un problema en texto y le dan ese término, no van a poderlo graficar. Bueno, entonces le tendré que decir, si las líneas pasan todas por un mismo punto, se le denomina línea, y creo que yo lo había hablado cuando estudiamos los puntos notables. Concurrentes. O sea, tenemos un teorema donde aparezcan líneas concurrentes. Ahí se aplica el conocido teorema de Ceva. Teorema de Ceva. Giovanni Ceva, matemático italiano. En honor a Ceva se nombró a las líneas cevianas. Correcto. Muy bien. Precisamente Ceva nos da esta situación de concurrencia y dice cada lado queda dividido parcialmente. Le pones valores. Entonces Ceva dice que si tú tomas salud. Mira, vas a tomar lados alternos, dejando uno, intercalados, se podría decir también. Increíblemente ocurre esta relación. Si tú multiplicas esos tres alternos, el A por el C por el E, increíble, te sale el producto de los otros tres alternos. Ese fue el aporte de Ceva, estableciendo esta ley proporcional. Bueno, creo que el ejercicio 6 se adapta para eso, ¿no? Se observa un triángulo con líneas que concurren. Esto ya es un anuncio que vamos a usar el teorema de Ceva. A ver, analizamos. Resulta que en ese triángulo, una de las líneas concurrentes viene a ser una bisectriz, según el gráfico. Sí, una de estas líneas es bisectriz, ¿no? Que cae en el punto Q. La otra línea es, dice el problema, una mediana. Pero un momento. Si esta línea es una mediana, debe llegar al punto medio.
Y como me está diciendo que todo el lado AC mide 12, entonces las divisiones serían 6, 6. Y tenemos una tercera línea que concurre. Concurre ahí. Allá. Hasta este punto P. Precisamente nos dan de datos. Si AP mide 4, ¿cuánto mide PB? Eso es. Listo, listo. Oye, entonces, profesor, aplique SEBA, pero hay un problema. No tenemos estos dos segmentos, faltan datos. Bueno, es que tú no vas a esperar que te den siempre todos los valores. Vamos a ponerle variables, que esto sea M con N. Debido a que una de las líneas es bisectriz, podemos aplicarle primero el teorema de la bisectriz. Pues, ¿qué te parece? Teorema de la bisectriz interior, que ya hemos trabajado. Al trazar una bisectriz, los segmentos divididos tienen la misma razón que los lados del triángulo. ¿Ya no sabemos eso? M entre N, ¿con quién debe ser proporcional? M respecto de este lado. Este lado es X más 4. Mientras que N es proporcional al lado que mide 12. Oye, entonces, por el teorema de la bisectriz, M entre N es como X más 4 entre 12. ¿Estamos? Ahora sí, tu momento ha llegado. Vas a aplicar el teorema de SEBA. A ver qué pasa. Ya sabes que debes multiplicar los lados alternos. Si empiezo con el X, luego sigue el N y luego sigue este 6. Vas a multiplicar a los tres. X por N por 6. Esto debe ser igual al producto de los otros tres, o sea, 4 por M por 6. Ah, qué interesante. Entonces, ¿cuál es la jugada acá? Se cancela el 6. Y mira, si yo quiero M entre N, de acá lo puedo despejar. M entre N, acomodando la expresión, M entre N sería X sobre 4. Eso por el teorema de SEBA, pero lo vamos a igualar al valor que tenemos acá, de la bisectriz. Son coincidentes. Este valor también es igual a X más 4 sobre 2. Así que de acá vas a resolver y encontrarás el X. Qué bonito, qué bonito. Ya tú me dirás cuánto sale. Porque vamos a ver el último de los teoremas de proporciones. Viene ya la semejanza de triángulos. ¿Y qué fue acá? La respuesta es estos niños. Entonces tendré que operarlo yo. Divido entre 4, sale 3, 3x, le resto 2x igual a 4, x igual a 2, entonces. ¿Ah? Así sale, ¿no? 2. Ah, ya, muy bien. Linet, por favor. Hace rato era. Muy bien. Gracias, Niurka. Sí, ya está recontra comprobado que 2. Ahora vamos con el teorema del incentro. Bueno, si vimos ya la clase de circunferencia y también de puntos notables. Oye, el incentro. ¿Qué líneas notables determinan un incentro? Por favor, eso lo tienes que saber. Ya es cultura general, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Qué líneas determinan un incentro? Eso lo tienes que saber. Niurka, tu momento ha llegado.
Ajá, por acá me han respondido bisectriz, pero ojo, bisectriz interior, ¿no? Hay que especificar. Si tú trazas bisectrices interiores, ahí se determina el incentro. O sea que el incentro tiene que ubicarse en una bisectriz siempre, en una bisectriz interior. Allá. Entonces, acá viene la cuestión. El incentro divide a la bisectriz en dos partes, una que mida X y otra que mida Y. Entonces, ¿en qué razón divide el incentro a la bisectriz? Esa es la pregunta. Ahora, si uno recuerda, hay otro punto notable que es el baricentro, que juega con las medianas. La ley del baricentro dice que el baricentro divide a las medianas siempre en la relación de 1-2. O sea, esa relación nunca cambia, siempre es de 1-2, baricentro con mediana. Pero en el incentro eso no ocurre. Tú no puedes decir que el incentro divide a las bisectrices también de 1-2. No. Bueno, quizás en algún caso particular, no es ley general. Para que tú determines la razón, tienes que saber cuánto miden los lados. Eso depende de las longitudes de los lados. ¿Ya? Acá la razón X con Y te debe dar la razón, ojo, el segmento mayor, el X, es proporcional a la suma de los lados que determinan la bisectriz. Si la bisectriz está entre los lados A y B, el X es proporcional a la suma. Y el segmento menor, el Y, proporcional directo al tercer lado, C. Ahí lo tienes. Bueno, si te toca un problema con incentro, ya tú debes estar advertido cómo trabajar esa ley. Ejercicio número 7. Dice, trabajas con un triángulo rectángulo ABC, podría ser así. ¿Y qué medidas tenemos? El cateto AB mide 5 y el BC mide 12. El AB es 5 y el BC es 12. Oye, pero ese triángulo es conocido, pues. Si los catetos son 5 y 12, por Pitágoras, la hipotenusa es 13, ¿sí o no? Conocido. Ya. Ahora bien, dice que vamos a trazar la bisectriz interior AF. O sea, la bisectriz que se traza desde A. Si trazamos esa bisectriz, cae en el punto F. Y todo este cateto mide 12. Ahora dice, ubiquemos el incentro. El incentro obligatoriamente está en la bisectriz, ¿no? Entonces decimos, sabiendo que I es incentro para el triángulo ABC, lo que piden es la razón ahí entre I y F. Ah, la razón. Oye, pero la razón, ¿cómo divide el incentro a la bisectriz? Lo da el teorema, pues. Es una aplicación de nuestro teorema. Así que ya está. Aplicación del teorema del incentro. Alumno que ha estudiado el capítulo de las proporciones conoce la aplicación. La razón de AI respecto de IF, dice el teorema que el segmento mayor AI debe ser proporcional a la suma de lados que determinan la bisectriz. Nuestra bisectriz está entre 13 y 5, es proporcional a esa suma. 13 más 5, mientras que el segmento menor IF proporcional sobre el tercer lado, que en este caso es 12. Y ya está. Estableces tú la suma que te da 18 con respecto al lado 12. Ya, ahí lo encuentras.
ahí sobre IF, sí se puede reducir. En común tienen sexta. Están en razón de 3 a 2. La razón es de 3 a 2, sacando sexta. ¿Estamos, muchachos? Listo. Bueno, prepárate. Viene ahora la semejanza. No sé si hasta aquí hay alguna duda, consulta, pregunta, inquietud, algo que aclarar. ¿Todo bien entonces? ¿Seguimos entonces? ¿No hay mayores inconvenientes? Alright, let's continue. Seguimos. Tutto bene. Ah, caramba. Ah, caramba. Nicole me salió italiana. Caramba. Sus alumnos son plurilingües. Otra cosita. Muy bien, ¿eh? Excelente. Nada que hacer. Está bien. Vamos entonces, tu momento ha llegado. La semejanza, qué hermoso, semejanza. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, qué perfecto. A ver, hablar de semejanza de figuras, ¿no? En general, si hablamos de semejanza de figuras, ¿correcto? O sea, hay que diferenciar, que tener en cuenta esto, hay que diferenciar con el criterio de congruencia. A ver, un poquito recordando, ¿no? La congruencia se refiere a dos figuras que son completamente idénticas en forma y en tamaño. Si hablamos de dos triángulos congruentes, entonces van a tener la misma forma y el mismo tamaño, y para que ello ocurra, todos sus elementos, ¿te acuerdas? Miden lo mismo, ¿no? Tanto los ángulos como los lados. Bacán. Pero ahora, ¿y cómo es la semejanza? En la semejanza de figuras también se dice que van a tener la misma forma, pero ya no van a tener el mismo tamaño. Igual forma, pero distinto tamaño. Eso es la semejanza. Si lo aplicas a triángulos, para que dos triángulos sean semejantes, deben tener la misma forma. Entonces vamos a graficar acá un par de triángulos. A ver, este triángulo y este otro. Vamos a notar lo siguiente. Esos dos triángulos tienen la misma forma. Son semejantes, pero no el mismo tamaño. Pero ¿cuál es el criterio principal en un ejercicio que vamos a usar nosotros, ¿no?, para asegurar, oye, este triángulo es semejante con este otro? ¿Qué debe ocurrir? Bueno, si van a tener la misma forma, tendrá que cumplirse que los ángulos de los dos son los mismos. O si solamente repite ángulos, son semejantes. Tienes que estar observando que haya esta repetición. Estamos. Ahora bien, los lados obviamente son distintos. Vamos a ponerle A, BC y por acá MNP. Hay que tener en cuenta que tenemos elementos en común. Técnicamente a los elementos en común se les denomina así: elementos homólogos. Por ejemplo, enfrente del ángulo θ está el lado A y enfrente del mismo ángulo θ está el lado M. Entonces A y M son dos elementos o lados en común, forman una pareja homóloga. Pero no es la única, pues. También tienes B con N como pareja homóloga. También tenemos a C con P. Pero acá hay un detalle importante, clave para nosotros cuando estudiamos semejanza. El concepto de elemento homólogo no se refiere exclusivamente a los lados, sino a cualquier otra línea en común. Tú puedes trazar diversas líneas en un triángulo.
vamos a trazar una altura como referencia. He trazado la altura dirigida al lado C, pero C es homólogo con el lado P. Entonces acá también trazamos la altura sobre ese lado P. Entonces estas dos líneas son líneas de la misma especie, las dos son alturas, entonces forman una pareja homóloga. Allá, o sea que yo puedo continuar estableciendo más parejas homólogas. Claro, puedes comparar medianas, puedes comparar bisectrices, qué sé yo, inradios, circunradios, etc. Pero la teoría dice que si tienes todos estos elementos homólogos, ellos van a estar en una relación proporcional. Acá ya no vas a decir que los lados miden igual, porque si no serían congruentes. En semejanza dices que están en proporción. Si tú divides A con M, te sale lo mismo que dividir B con N. Todo es una proporción. C con P, H con H y así sucesivamente. Todo sale una constante. Ese es el poder de la semejanza. Esta teoría es verdaderamente poderosa. De aquí nacen ya todos los teoremas de los capítulos posteriores, ¿no? Todo radica en la semejanza. Ahora, vamos a plantear nosotros cómo aplicar la semejanza. Tienes que estar atento a que se repitan ángulos, ¿ya? A ver, tenemos nosotros algunas situaciones, por supuesto. A ver, nos dicen lo siguiente. Yo creo que te voy a mencionar acá algunos teoremitas que nos pueden ser útiles. A ver, o situaciones de semejanza. Situaciones frecuentes de semejanza. A ver, para que más o menos estés advertido cuándo la puedes aplicar. De semejanza de triángulos. Mira, es común aplicar la semejanza cuando tienes esta situación. Dos lados paralelos. Si tiene dos lados paralelos y encuentras un trazo cruzado, ya. Si tú tienes paralelas, ¿qué ganas con esas paralelas? Que los ángulos contrarios midan lo mismo, ¿sí o no? Por este de acá, por paralela también está acá. Quiere decir que estos dos triángulos repiten los ángulos. Técnicamente son semejantes. Cada vez que tengas lados paralelos, trazas cruzado y de inmediato los dos triángulos que se forman son semejantes. Acá hay una semejanza entre estos triángulos sombreados. Entonces, ¿qué vas a plantear? Que todos sus elementos en común serán proporcionales. Así vamos a trabajar. También puedes encontrar lo siguiente. Si tienes un triángulo y trazan una paralela a un lado, digamos, triángulo ABC, se trazó un lado paralelo que corta por acá en el punto E y en el punto F. Como el trazo fue paralelo, entonces el ángulo que esté acá se va a repetir acá, al igual que este ángulo está repetido acá. Entonces eso va a dar semejanza. Al trazar la paralela se va a formar un triángulo pequeño, como puedes ver, que repite los mismos ángulos del triángulo original. En otras palabras, la paralela siempre genera un triángulo pequeño semejante al grande. En este caso, el triángulo BEF semejante al triángulo grande. Triángulo pequeño con triángulo grande siempre son semejantes. Bueno, son casos frecuentes. Ahora bien, tenemos el ejercicio número 8. Pero ojo, en la pregunta número 8 se nos plantea una hoja A4 que es rectangular. A ver, planteamos. La hoja A4 rectangular. ¿Sí? Vamos a ver.
Ahí lo tienes. Esta hoja 4, según el problema, se le va a realizar una doblez. Vamos a doblar la hoja, pero te indican en qué posición se realiza la doblez. Según el problema, la línea de doblez se realiza por el punto medio de largo, o sea, resultando dos partes igualitas, ¿no? Si es por el punto medio. Punto medio, estas miden igual y esta es la línea de doblez. La línea de doblez coincide con este lado de la hoja, ¿no? Su longitud. Bueno, entonces tenemos la primera hoja A4, se dobla por la mitad por el punto medio, pero el problema menciona que al doblar los rectángulos o las hojitas que se forman resultarán ser semejantes a la hoja A4 original. Oye, entonces, ojo, cualquiera de estos dos que son congruentes, pero este de acá, este rectángulo más pequeño, esa hoja, dice que el rectángulo menor, por decirlo así, dato, es semejante con el rectángulo o la hoja mayor. Ese es el dato. Al doblar, esta hoja rectangular, la más pequeña, es semejante a la hoja rectangular inicial, a la grande. Si eso se cumple, entonces determine la razón entre el largo y el ancho de la hoja. Bueno, la razón entre largo y ancho es la misma para ambas, ¿no? Debido a que son semejantes. Pero un momento, vamos a establecer. Te dije, tú puedes aplicar la semejanza no solo a triángulos, sino a cualquier tipo de figuras, en este caso, semejanza de rectángulos. ¿Qué se debe cumplir de forma general? Si son semejantes, todos sus lados en común van a mantener la misma relación proporcional. Entonces vamos a plantear acá. Si yo comparo el largo y el ancho, ¿no? O el ancho y el largo en cualquier sentido, digamos el ancho y el largo de la grande es la misma relación que el largo y el ancho de la pequeña. A ver, en la menor, su ancho vale A. Compara con el ancho de la grande. ¿Quién es el ancho de la hoja grande? B. La razón de sus anchos será igual a la razón de sus largos, ¿no? ¿Cuánto es el largo de la menor? B. ¿Y cuánto es el largo de la mayor? El largo de la mayor es 2A. Ah, entonces, para que sean semejantes, tiene que cumplirse eso. ¿Te das cuenta? Opéralo. ¿Qué vas a obtener? B por B. B cuadrado. Ah, mira lo que sale. B cuadrado es 2A cuadrado. Entonces, sacas raíz cuadrada y te queda B igual a A por raíz de 2. Pero ojo, el problema pedía la razón entre largo y ancho de las hojas. Puede ser de la grande o de la pequeña, porque es la misma, porque son semejantes. Acá en la pequeña, la razón del largo y el ancho sale directo, B entre A. Lo que están pidiendo es B sobre A. Y si están pidiendo la razón de largo y ancho, B entre A te da ese número. Ya, tu respuesta es raíz de 2. ¿Estamos? A ver. ¿Estamos o no estamos? Ay, ay, ay. Me preocupa que estos niños. Chicos, por favor, reaccionen el día, no está bien. Den señales de vida, por favor, gracias. Exacto. Ay, ay, ay. Uy, ¿qué será si llegamos a geometría del espacio? Por favor, por favor. Entonces seguiremos. Ahí va. Continuamos. Analítica es fija. Ah, sí, 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 sí. Ya llegaremos. Vamos a ver
en nuestro ciclo super mega ultra hiper intensivo vamos a ver también la parte analítica. Esa será hacia el final, pero ¿no? Estamos siguiendo un orden, poco a poco avanzando los capítulos. Así que bueno, estamos en la pregunta número 9, practicando un poco de texto. Dice, tienes un trapecio, ahí lo he sombreado. En ese trapecio me dan los... Sí, me dan los lados, ¿no? Mejor dicho, me dan las bases. 12, 16 y también la altura 14. Entonces, acá está mi trapecio. Bases 12, 16 y la altura del trapecio es 14. Ya, lo dejamos de indicado. Pero el problema dice, si nosotros prolongamos los lados no paralelos, acá está. Obvio, al prolongar esos lados se van a intersectar, ¿no es cierto? Generando dos triángulos. Este triángulo más pequeño, pero también se determina un triángulo más grande. Por eso la pregunta es, diga usted cuánto mide la altura del mayor triángulo obtenido, o sea, del grande. La pregunta es altura del triángulo mayor. Ah, bueno, sería todo esto. Esto es. En todo caso, ¿qué altura tenemos en el menor? La diferencia. H menos 14. ¿Cierto? Bien, pero esto lo acabamos de mencionar. Si en un triángulo trazamos paralela a un lado, de inmediato el triángulo pequeño ya comprobamos que es semejante al grande. Desde el momento que me dicen que esta figura es un trapecio, ya me confirman que estos lados, que son las bases, tienen que ser paralelos. Entonces yo le voy a dar nombre. Que el trapecio sea ABCD y este punto acá un punto Q. Entonces voy a decir que el triángulo pequeño, el BQC, ya sé que es semejante con el triángulo grande, el AQD. Y como son semejantes, sus lados en común serán iguales, no, serán proporcionales. Busque elementos en común para que usted pueda compararlos. Pequeño versus el grande es la semejanza. En el pequeño la base es 12, ¿sí o no? Ajá. Mis. ¿También? Sí. Y me la pasa. Ah, ya. Ay, mis. ¿Dónde están estos niños? Claro, pues estamos haciendo la promoción de nuestro superciclo, ¿sí o no? Intensivo. Mis, todavía se aceptan incorporaciones. Díganme si se aceptan o no se aceptan para decirlo. No sé. ¿Cómo que no sé? Normal. Tú di que sí, nada más, que se aceptan incorporaciones. Bueno, se aceptan incorporaciones. 12, 16, relación de bases. Claro, mis. Tiene que ayudar en la promoción. 12, 16. Ya. ¿Qué otros elementos en común? ¿Tenemos o no tenemos? Sí. Elemento en común son las alturas. Te dije, acá están las alturas. Altura del menor, H menos 14, contra altura del mayor, H, ¿no? Y se acabó. De ahí debe salir. Lo que pasa es que 12 con 16 tienen cuarta. Cuarta 3 y cuarta 4. O sea que vamos a operar en aspa, sería 3H, 4H, 14 por 4, 14 por 4, 56. Pasa para el otro lado, 56. Bueno, ahí está tu respuesta, la altura sale 56 de ese triángulo grande. Correcto. Muy bien, muy bien. Ya estamos ya estamos. Thank you very much. Merci beaucoup. Molto grazie. Seguimos.
Me sucede que ya puedo borrar. Ujú. Chévere, chévere. All right. Vamos, sí acabamos, con fe. Hoy Perú juega con Rusia, ¿mí sabía? Novedad, Perú juega con Rusia. ¿Le ganamos o no le ganamos? Uy, uy, uy. Vamos, Perú es clave. También está la Miss Perú participando. La Miss Perú está simpática, dicen, ¿no? Muy bien. Tiene elegancia, tiene porte. ¿Ha habido acaso una Miss Perú que ha salido Miss Universo? Sí, ha habido. Ah, sí ha habido. Ah, ya. ¿Y la Maju no salió Miss? La Maju fue Miss Universo. Sí, y otra más hace muchos años atrás también salió, ¿no? Pero, ay, la Maju. ¿Quién iba a decir que luego iba a estar en estos problemas? Bueno. Ajá, me voy con la número 10. Ya estamos en la recta final. Parece ser que estos muchachos van a sobrevivir a esta primera sesión del día. Tienen que, porque tenemos dos horas o 3 horas seguidas de química. 3 horas seguidas. Sí, tenemos química a las 12:15 hasta la salida. Pobre muchacho. Digo, está bien. A darle con ganas, entonces. A darle con ganas. Así es. Estamos llamados a sobrevivir, a estar ahí siempre a la vanguardia. El camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Así que ya sabes. Mira lo que me dan. Teta. Eso de allí es un indicio de semejanza, debido a que me dan repetición de ángulos. Ahora bien, el lado BD mide 120 y me piden BC, pero previamente hay una relación. Se cumple que 3AD es igual a 2AB. One moment, please. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, eso ya se ha visto. En estos casos se mide de forma cruzada su relación. AD es como 2 y AB es como 3. No es que miden 2 y 3, sino que son proporcionales a esos números. Entonces, AD es como 2K, y AB es como 3K. Te dije, tú debes estar atento por si hay repeticiones de ángulos, al toque determinas una semejanza y estableces una proporción. ¿Correcto? Así es. Vamos. Niurka, tranquila, no estés ansiosa. Calma. Mira, tú colocas un ángulo referencial, un ángulo alfa. Y al toque puedo observar eso, me ayuda a encontrar que este triángulo tiene ángulos alfa y teta. El pequeño, que es sombreado. Y resulta que el grande también los tiene, alfa y teta. Entonces ya encontraste tu semejanza. El triángulo pequeño ABD es su semejante al triángulo grande, al ABC. Son semejantes, entonces sus lados en común son proporcionales. Vamos a ver si los tenemos a los homólogos. Empiezo en el pequeño o en el grande, ya tú eliges. Voy a empezar yo en el pequeño. Teta mira 2K. Y en el grande, que es su semejante, teta mira 3K. Bacán, sí tenemos. Listo. Regreso al pequeño. ¿Qué conozco? Alfa mira 120. Y en el grande, qué chévere, alfa mira X. ¿Ya ves? De ahí va a salir. KK se va. 60 por 3. 180 sale operando. Y se acabó. Esa es tu respuesta. Muy bien. Vamos a culminar planteando algunos teoremitas, algo básico nada más.
porque el postulante tiene que ir ya sabiendo algunas fórmulas de aplicación directa. No va a estar demostrando en pleno examen. Situaciones, por ejemplo, la antiparalela se trabaja acá, es semejante a lo que hemos hecho. Es más, tú lo podrías demostrar siguiendo este método, porque el gráfico es parecido, mejor dicho, igualito. Esto técnicamente se conoce como antiparalela, cuando el ángulo se repite en contra, línea antiparalela. Pero tú puedes demostrar que este lado tiene relación con la sombra y también con toda la base. Aplicando el método de semejanza, puede demostrar que ese lado al cuadrado es el producto de la sombra por la base. ¿Correcto? Ya está. También tienes la teoría del trapecio. Sí. En el trapecio hay una ley de semejanza muy interesante. Trata de lo siguiente. Si hay un trapecio, las bases tienen que ser paralelas, sabemos eso. Pero lo que se busca acá es calcular cuánto mide la paralela a las bases, trazada por cualquier punto. ¿Ya? Que no sea necesariamente el punto medio, por eso una partición CD. La paralela a las bases. Acá la relación de semejanza nos da una expresión así, tipo abrazo, un producto cruzado. Se multiplican así, cruzado, base mayor por C, más base menor por D, dividido entre suma de partes. Oye, ese es el método, ¿eh? Y si tú igualas C con D, estarías comprobando la mediana del trapecio y te va a dar acá, con esta fórmula general, B más B entre 2, ¿no? Que sería un caso particular. Ya, entonces, a ver, estamos en lo último. Listo. Vamos a decir entonces la última de las leyes que te dejo acá señalada. Si tuvieras dos paralelas de longitudes A y B paralelas y trazas de forma cruzada, así, de extremo a extremo, desde la intersección trazas una paralela a las dos anteriores, la semejanza nos dice que directamente esa paralela es producto sobre la suma. Muy bien, ya te dejé indicado algunos teoremas. Bueno, yo en mi librito me explayo con un montón de situaciones más, ¿no? Pero te he seleccionado de las más conocidas. Entonces, vamos con las últimas. La 11. Dice, un edificio cuya altura queremos calcular. Por acá hay un camión de bombero de 3,3 metros de alto. Arriba hay un incendio. Por eso colocan una escalera y el bombero va a ascender por esa escalera. Pero el problema dice, si el bombero avanza, ¿qué porción de toda la longitud?
si toda la escalera, le voy a llamar a propósito, ¿no? Para evitar fracciones, le voy a poner una medida múltiplo de 3, porque el problema dice, cuando el bombero asciende y ya está avanzando la tercera parte, oye, si ya avanzó la tercera parte, entonces de 3K es K, y acá te queda su doble. En ese instante el bombero se encuentra a 7 metros del suelo. Se entiende que acá es vertical, vertical. Con esos datos. Entonces puede notar que esto forma un triángulo, perdón, un trapecio, ¿no? Un trapecio rectángulo. Estas son las bases, este 7 es la paralela que divide de 1 a 2 al lado. Le vamos a aplicar el teorema del trapecio. El alumno tiene que ir sabiendo ya la aplicación del teorema del trapecio, lo hace directo. La semejanza te dice cómo se trabaja esto. La paralela que mide 7, habíamos dicho, esa paralela es un producto cruzado. Mira, acá los, digamos, números divididos son 2, 1 y la suma, el total es 3. El producto cruzado es h por 1 más la otra base sería 3,3 por 2 y debe ir entre la suma de particiones, y la suma de las dos particiones es como 3. Listo. Así se resuelve en un examen. 7 por 3, 21. H por 1, H, y el doble de 3,3 es 6,6. Pasas a restar 21 con 6,6. Si no me equivoco, sería 14,4. ¿Sí? Listo. Vamos a la última, número 12. Tenemos 2 edificios. Uno que mide 6 metros y el otro edificio que mide 12 metros, 6 y 12. Bien. Ahora, ubicación de un primer poste. Según el gráfico, un primer poste se encuentra a este nivel, ¿no? O sea, la posición se encuentra de forma cruzada. Sí. Este sería el primer poste. Oye, ese primer poste, bueno, se entiende que todos son verticales y paralelos entre sí. Oye, esa altura del primer poste se puede calcular porque tengo esta ley directa de la semejanza. Líneas cruzadas, las 3 paralelas, esta sale directo, producto entre suma. Entonces el y sale 6 por 12 entre 6 más 12. Mira, eso es 72 sobre 18. Oye, ese primer poste es de 4 metros. Ahora, el segundo poste se ubica en esta posición. O sea, sería un poste más pequeño. Oye, pero su altura también la puedo obtener de forma similar. Le llamo Z. La altura Z igual. Es un producto entre suma, pero esta vez entre 12 y 4. 4 por 12 sobre 4 más 12. 48 sobre 16. Increíblemente te sale 3 metros. Este poste es de 3 metros. Finalmente, el problema dice, hay un estudiante que se encuentra parado ahí, ¿no? Entre el poste menor y el edificio mayor, pero se encuentra a la mitad de su distancia que lo separa. La pregunta es, ¿cuánto mide ese estudiante? Bueno, si seleccionamos este triángulo,
En ese triángulo, esta sería la altura del poste menor, que son 3 metros. Y la altura del estudiante vendría a representar esta paralela, pero como dice que está en el punto medio, se aplica simplemente la base media del triángulo. ¿No? La altura de ese estudiante es la mitad de lo que mide este poste. Por lo tanto, ese estudiante mide la mitad de 3 metros. Bueno, es un niño de 1,5 metros. Pues. Ajá, esa es su altura. Bueno chicos, espero que les haya servido nuestra clase de proporción y semejanza. Sigue estudiando, persevere.